Estábamos hablando sobre los costos, la clasificación de costos contables en base al tiempo en que son calculados. Les estaba mencionando que en el caso de los ejercicios anteriores solo hemos estado manejando los costos históricos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿O qué quiere decir históricos? Creo que la palabra lo dice todo. Son costos que ya pasaron. Es decir, que mi contabilidad de costos la voy a hacer atrasada, como la mayoría de las contabilidades. Voy a tomar lo que ya usé, lo que ya gasté, lo que me costó, y voy a hacer voy a sacar mi costo del producto de lo que ya hice y todo. A esto se refiere con costos históricos, es lo pasado, los costos que ya usé o los que ya pasaron. En el caso de los costos predeterminados, son los costos que voy a usar. Es decir, más que nada, digamos que el ejemplo más claro sería lo que voy a necesitar para hacer mi presupuesto en mi planta de producción. Recuerden que en muchas empresas se necesita crear un presupuesto para poder saber en teoría o en una aproximación cuánto voy a estar gastando el siguiente mes, el siguiente año, depende de cuánto tiempo, de cuánto periodo abarque su presupuesto. Pero esto se refiere con los costos predeterminados, o sea, se determinan antes de que ocurra. Estos costos predeterminados pueden ser de dos tipos: los estimados y los estándares. En el caso de los costos estimados, son costos que, por decir, se junta el contador, el ingeniero de producción, el gerente de la planta y el dueño, en base a lo que han estado manejando, siempre y cuando tu producción sea los mismos productos, o sea, que no vayan a cambiar un producto a otro en este año, así, sino que se manejen los mismos productos y todo. Entonces se junta, por decir, sale la junta de ellos y hacen su presupuesto, estiman cuánto costaría, por decir, tienen su presupuesto con los costos históricos del año pasado y dicen, este año estimamos que va a aumentar, que va a haber una inflación del 3%, van haciendo sus aumentos, que a lo mejor va a aumentar la producción en un 4%, igual van a aumentar, o sea, todo lo van estimando. No hay nada, digamos que matemático o en el sentido científico que vaya diciendo que esto es verdad lo que va a pasar, sino en base a su conocimiento, a su experiencia, de lo que han ido viendo en los años anteriores, van haciendo las estimaciones de los costos que se van a usar el próximo año. En cambio, en el caso de los costos estándares, estos costos sí necesitan un estudio de ingeniería, un estudio de producción. O sea, se necesita hacer digamos que la evaluación para saber cómo va a ir, qué es lo que voy a ir necesitando. Mayormente, para hacerlo más fácil, los estándares se basan en estos estudios que digo, pero también se basan en lo que ha ido pasando en los años anteriores, en base de que, por decir, si yo vendo 10.000 unidades en este año, vendí 10.000 unidades en el 2011, y ahorita estoy haciendo mi presupuesto para el 2012, los costos estándares van a estarse manejando con referente a esto que pasó en el año pasado, pero ya no va a ser solo en la parte teórica o así, sino se van a hacer estudios y todo, y va a dar un estimado, o sea, unos costos más allegados a lo que vendría siendo la verdad. Aunque de cierta forma, los costos estimados y estándares, como su nombre de aquí de predeterminados lo dicen, son cosas que en teoría se piensan que van a pasar, pero nada asegura que eso es lo que vaya a pasar, así como por ley. Es decir, aquí tenemos que, vamos a suponer que hacemos un presupuesto por 150,000 pesos, y esto nos dio un presupuesto por 160,000 pesos en producción para el 2012. Pero digamos que pasó, que hubo un aumento mucho mayor de lo que se pensaba, hubo una disminución de ventas bastante considerable. Entonces estos costos en cierta forma nos van afectando, van a ir afectando a la empresa. Por eso hay que tener demasiado cuidado para hacer este tipo de presupuestos o manejar este tipo de costos predeterminados, ya que son costos que se suponen pasarán y no es lo que los históricos
que son los que ya pasaron. Pero no por eso quiero decir que no van a estar manejando estos costos. Al contrario, creo que sería, en las empresas manufactureras son los costos que más se manejan. Pero el punto que quiero hacer hincapié es de que para hacer este tipo de estimaciones o estándares, siempre hay que tener demasiado cuidado y no ser tan confiados, en el sentido de que si me fue muy bien en un año, me pueda ir mejor en el otro. Siempre hay que ser precavidos y tener ciertos planes de emergencia, tanto para si me va mejor de lo que estimé o si me va peor. Entonces, esta es la clasificación de los costos contables en base al tiempo en que son calculados. La siguiente, que en la parte de costos contables vendría siendo la última, es la en base al factor de costos. Recuerden que la parte del factor de costos y objeto de costos son dos partes que se confunden bastante, ya que pueden ser la misma cosa, pero no necesariamente lo son. El factor de costos es lo que hace que el costo exista. En el objeto de costos es lo que hace que el costo ocurra. ¿Qué quiere decir? Que en el factor de costos, si hay una orden que se está haciendo, entonces va a existir, ese es el factor de costos, porque está existiendo el costo. A lo mejor en el objeto de costos puede ser que yo fabrique sillas, pero a lo mejor en ese momento no está fabricando, entonces no hay un factor de costos, pero sí hay un objeto, porque el objeto de costos que hace que ocurran los costos son las sillas. Entonces vamos a que razonen un poquito más sobre estos costos para ya irnos con esta clasificación, que es un poquito más extensa.